Siempre me llamaron chismosa, pero yo le diría curiosa. Siempre me gustó preguntar por qué, cuestionar todo lo que estaba instalado como una verdad. Y de eso se trata Catarsis con vos. Conversaciones íntimas, profundas, reales y sin filtros. Un espacio para poder hablar de lo que se ve y sobre todo de lo que se esconde detrás del disfraz. Hola Mel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Mitzi? Todo bien acá. Arrancando y bueno, para las personas que no te conozcan, porque no hayan visto nuestro capítulo anterior, ella es Mel, es psicóloga, psicoterapeuta. Con ella estamos iniciando unas columnas, unos capítulos, como quieran llamarlos, hablando sobre trauma, ¿sí? El primer capítulo hicimos, ella nos contó así como una generalidad de todos los tipos de traumas que existen y hoy particularmente nos vamos a enfocar en lo que sería el trauma complejo. Ella contó un poquito en nuestro video pasado, que si no lo vieron lo vamos a dejar acá para que vayan a verlo. De todas maneras, vamos a hacer una pequeña un recordatorio de lo que es el trauma complejo, como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Sabes que me viene bien, aparte de retomar un poquito, porque a raíz del programa anterior, que se lo mandé a ver a pacientes y gente y demás, venían con las preguntas de, como tengo trauma a nivel diagnóstico, ¿viste? Y bueno, me parece que está bueno que empecemos como a desmembrar un poco los términos, ¿sí? Al final, cuando hablamos de trauma complejo, lo que estamos haciendo referencia es al cúmulo de experiencias muy intensas, muy angustiantes, de duración prolongada en el tiempo, digamos, sobre todo en nuestra niñez, de experiencias adversas, ¿sí? Es decir, haber crecido con miedo, haber crecido en un ambiente inseguro, con cuidadores un poco ambivalentes, de hoy estoy, mañana quizás no, y a lo mejor era o porque trabajaban mucho, o porque había un tema de salud mental, o porque directamente no podían, ¿no?, paternar desde la presencia y la disponibilidad emocional. O sea, causas por las cuales podemos llegar a tener sintomatología de haber vivido trauma complejo, pues son muchas, ¿no?, las causas, pero más que nada lo que hacemos referencia cuando hablamos de trauma complejo, pues es eso, ¿no?, el cúmulo de experiencias, de vivencias muy dolorosas, generalmente provocadas por nuestras figuras de cuidado, ¿no?, en nuestra primera infancia. Ok, en el capítulo anterior que hicimos, habías mencionado así como rapidito, em, cuáles eran más o menos las características en la personalidad y en el desarrollo de la persona, a nivel de autoestima y demás, las características que iba a sufrir o que iba a tener la persona que haya vivido los diferentes Ujú. tipos de trauma. Hablando de trauma complejo, ¿cuáles serían esas características en la personalidad que esa persona que sufrió eso desarrollaría a lo largo de su vida? Ujú. Vale, a ver, haber vivido una experiencia, muchas experiencias adversas en la niñez, es decir, trauma complejo, no es una condena, ¿sí? No todas las personas que vienen de situaciones muy complicadas van a desarrollar sintomatología clínica, ¿sí? Lo que pasa es que muchas personas que han vivido trauma complejo en la adultez tienen sintomatología de estrés postraumático complejo, Ok. ¿sí? Entonces, como diferenciar un poquito eso, porque si no parece que haber vivido situaciones difíciles es una condena y en realidad no. Y en otra ocasión podemos hablar de la resiliencia, para que no todo siempre sea como en el componente negativo de todo esto, sino también pues, poder hablar de la fortaleza que una persona puede ir elaborando, ¿no? Pero si nos metemos en lo que es la sintomatología o aquellas señales, ¿no? Si hay alguien que está escuchando que se identifica con lo que hablamos en el episodio anterior o con lo que estamos charlando ahora, ¿no? Yo en mi página web digo, me dedico a acompañar a personas que han vivido infancias difíciles, ¿no? Y si a vos ese concepto te resuena, pues es un poquito que sepas que a lo mejor, ¿no?, como sintomatología que puede estar ligada al trauma, puede ser, vos sabés que tengo mis notas, pues si no me voy por las ramas. A nivel emocional podemos llegar a presentar depresión, ¿sí? Eh, Desesperanza, desmotivación, una baja autoestima, podemos también tener dificultad para regular nuestras emociones, ¿sí? Ser muy chispita, todo nos enfada, todo nos angustia, o por el contrario, nos es muy difícil conectar a nivel emocional, ¿no? Y obviamente todo esto influye en el tipo de vínculos que establecemos, ¿sí? Otro tipo de sintomatología, sensación de vacío, no sé si ya dije baja autoestima, culpa y vergüenza crónica, ¿no? Todo el rato estar intentando complacer a los demás también,
A nivel físico podemos desarrollar, aparte, bueno, todos los síntomas, ¿no?, físicos de la ansiedad, una fatiga crónica y un montón de enfermedades psicosomáticas que de repente no parece ser que los médicos no encuentran con la clave y de repente pueden estar muy ligadas al trauma, ¿no? Y bueno, a nivel de conducta, lo que podemos estar hablando es de conductas muy impulsivas, ¿vale? De no poder marcar límites en el área de lo interpersonal, de adoptar conductas más bien de sumisión, ¿sí? De estar buscando como la aprobación de los demás constantemente, tener dificultad para poder ser asertivos, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas, que no significa, otra vez, vos sabés que lo recalqué mucho la última vez, que si te identificas con estos puntos significa que entonces, no, estamos hablando de trauma complejo. Esto puede llegar a darse. Si algo resuena, yo siempre recomiendo que vayan con un profesional. Exacto. Bueno, y esto que estás mencionándonos me da pie un poquito a la otra pregunta que te quería hacer, que era básicamente cómo, o sea, cuáles son nuestras formas que tenemos para darnos cuenta o tipo hoy en día en nuestro presente de que eh, estamos afectados de alguna manera por ese trauma complejo en la infancia, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? De revisarse a uno mismo, decir, ok, soy un poco impulsiva, tengo esto, tengo lo otro, y obviamente no autodiagnosticarse con el checklist, sino que sea como la alerta de decir, bueno, no sé, tal vez me siento medio rara con esto o no me gusta esta forma de gestionar esta situación en mi vida, bueno, entonces voy y consulto, ¿no? Eso sería como un buen camino a seguir. Claro, o sea, la capacidad de introspección y de observarse sería clave para poder tomar conciencia. Lo que pasa es que muchas veces, eh, a ver, nosotros estamos hablando así de sintomatología más o menos como, no quiero utilizar la palabra normal, pero que puede darse, ahora también el trauma complejo puede derivar en trastorno de la conducta alimentaria, puede derivar en trastornos limítrofes de la personalidad, puede derivar en patologías como más graves, y hay veces que no tenemos, o las personas que han vivido esto no tienen la capacidad, ¿no?, de la que estamos charlando de, bueno, introspección, observarme, regularme, ¿no? Para eso es como se necesita cierto trabajo previo. Mm, Ahora bien, si pueden realizarlo, me parece fantástico. Yo les suelo recomendar llevar como cierto registro, eh, qué cosas representan de repente para mí desencadenantes de mis respuestas emocionales. Es decir, bueno, para todo esto, es más, si quieren, podemos configurar, yo tengo un ejercicio, un PDF, que suelo enviar a mis pacientes, que si hay alguien que está escuchando, me puede llegar a mandar un mensajito, me remite que me escribe por este capítulo, y se lo paso, ¿no? Y es un documento donde los invito a reflexionar sobre todas aquellas cosas que vemos, escuchamos, fechas, personas, ¿no?, que pueden de repente operar como triggers o desencadenantes de respuestas emocionales mm, que quizás de repente están atadas al trauma, ¿no? Porque recordemos que, a ver, el trauma impacta nuestro desarrollo. El trauma complejo sucede en una época en la cual nuestro cerebro se está desarrollando, mm. en el cual nuestro sentido de identidad se está desarrollando. Entonces, claro que tiene un impacto en cómo nos vemos a nosotros mismos, qué pensamos y vemos del mundo, de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el poder identificar qué desencadenantes, qué triggers de repente están linkeados con mis experiencias dolorosas y nos va a dar como una cuerda de dónde tirar, ¿no? Para poder trabajar y sanar esa herida. Eso está buenísimo, lo de los triggers o factores como desencadenantes, porque, por ejemplo, en lo personal, y sé que suele pasar bastante, no sé, vos me dirás desde tu experiencia como terapeuta que ves un montón de casos, el tema de que a veces las personas cuando se ponen en pareja, porque muchas veces con el mismo círculo familiar donde recibieron a lo mejor ese tipo de abuso o de trauma, no suele ser un trigger necesariamente. Pero, por ejemplo, la persona se pone en pareja y empieza como a abrir un poco su camino, su ruta, y ahí con esa nueva persona en su vida es que a lo mejor esos factores desencadenantes empiezan a esbozar, porque la persona dijo algo que le linkeó que a los 5 años, cuando no sé, se caía un vaso de agua, le decían tal cosa, y él o ella en un contexto X dijo lo mismo y de repente, ¡pum!, internamente se desencadenó una revolución interna adentro de uno, ¿no? Y eso suele pasar bastante, que las parejas suelen despertarse muchas veces eso, ¿no? Ujú.
Mira, esto me da pie también a algo que quería decir, porque escuchándome la última vez, yo soy medio que te estoy hablando y de repente lanzo la palabra manzana, es como que me he hecho palabras que no hacen sentido. Y en el último episodio yo hablaba mucho de ficción de normalidad, realidad normal. Y es como, a ver, el concepto de ficción de normalidad, ¿vale? Y tomo esto porque, claro, en nuestra familia, si la agresión o la negligencia, el no cuidado se dio ahí, puede ser que nosotros, en ese sistema familiar, sigamos bajo el manto este de ficción de la normalidad, donde fingimos demencia, y entonces, pues bueno, pero Claro. fuera de ese ámbito, ¿no? Tal como estás diciendo, hay determinadas expresiones, mira, porque a veces es una mirada, basta esa mirada para que, ¿no? Mi cuerpo recuerde y reaccione emocionalmente desde ahí. Bueno, y todo eso tiene una explicación y tiene que ver con, también creo que lo hablamos un poquito la vez pasada, así que no quiero repetir mucho, pero nosotros tenemos un sistema de procesamiento adaptativo de la información, ¿no? Donde nuestro cerebro, como hablamos la última vez, va como tomando lo que sirve para nuestra supervivencia y lo que no lo desecha, como en la película Inside Out, ¿no? Que lo manda como medio que al olvido. Y este tipo de situaciones adversas lo que hace es que colapse ese sistema de procesamiento adaptativo de la información, ¿no? Entonces hay como retazos de información, no sé, vamos a decirlo como metafóricamente, bailando en nuestro cuerpo, que no podemos limpiar, pero que cuando conectan con alguna experiencia, ¿no? En el presente, con aquello que los despertó, es como, luego viste, es como, es un link que se da y ahí está ya todo, porque respondemos emocionalmente desde la herida o el trauma, ¿no? Exacto. Terapias como MDR o Somatic Experiencing, por ejemplo, ayudan a procesar las emociones vinculadas al trauma, Mm. a integrar aquella experiencia. No sé si ahora me olvidé la pregunta, me fui por las ramas efectivamente cuando no sigo las notas de lo No, no, pero se entendió perfecto y a mí me pasa mucho eso en lo personal. De hecho, es algo que hemos, o sea, con Valerio, mi esposo, como que trabajamos, bueno, charlamos mucho de esto porque a mí me suelen dar eso, pum, que tengo así como, es que se me van los tapones de punta, como dice por ahí el dicho. Y charlamos bastante de tratar de buscarle la forma y vemos, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo en este? Él me pregunta, ¿qué puedo hacer yo en este momento cuando vos se te despierta este desencadenante que no tiene que ver conmigo porque yo no soy el que te está atacando y no sé qué, no sé cuánto, bueno. Y esto lo cuento porque, a ver, es como súper difícil, ¿no? O sea, nosotros lo estamos hablando y diciendo, bueno, sí, hay una terapia, está esto y lo otro, pero no sé, como que es súper difícil. A mí que lo veo en primera persona, por ejemplo, esto, y sé que pasa un montón, es súper difícil. Y aprovecho acá a hacer como un pequeño paréntesis de, o sea, por mi experiencia, como que las personas que están escuchando, viste, como que no se sientan, porque es muy fácil caer como en esa frustración de decir, ay, no me sale, no puedo mejorar, o estoy arruinando mi pareja, o estoy dañando a alguien que amo por no poder cambiar, por no poder sanar, y genera mucha frustración también. Pero nada, es como buscar igual la forma de seguir y no castigarse, ¿no? Y buscar la forma siempre como desde el amor para uno mismo, ¿no? Y como reconociendo que, bueno, ok, sí es difícil, tranquilo, ya el mundo o la situación ya te está agobiando, no hace falta que vos misma también te agobies más porque no te está saliendo, ¿no? Ujú. Así que como te dije otra vez, gracias por compartirte, ¿no? Creo que necesitamos más personas que puedan mostrarse vulnerables en este mundo, así que gracias por hacerlo. A ver, yo a mis pacientes les digo, el trauma se reproduce en los vínculos también, ¿no? Eh, Tiene que ver toda una cuestión del apego, que también lo podemos hablar en otro episodio, porque es bastante amplio. Todo aquello que nosotros aprendimos a vincularnos en ese sistema que era disfuncional y que nos hacía daño. Entonces ya el hecho de que vos hoy me puedas contar, ¿no? Que tienes una pareja que puede ver ese daño en ti y que juntos intentan, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Eso ya es un montón, porque muchas veces cuando venimos de familias muy disfuncionales lo que hacemos es terminar en vínculos aún más dolorosos, complicados, inseguros, ¿no? Entonces creo que el hecho de que estén intentando trabajar como equipo, ya eso es un montón, ¿sí? Y yo obviamente a mí me sale la terapeuta y te invitaría a que vos puedas trabajar tus propias memorias traumáticas porque mereces sanar, ¿no? Mereces que hoy el día, el presente, no, el trauma no vuelva a repetirse cada vez que, porque Claro, tiene eso, hay cosas que son súper
nada, que uno dice, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué se me va a despertar? Se cayó solamente un vaso, ¿sí? Y esto, también te digo, Mechi, bueno, a todos los que están escuchando, esto nos pasa a todos. Trauma complejo o no trauma complejo, nuestra memoria se activa en el presente, constantemente. A ver, EMDR, por ejemplo, es un enfoque informado en trauma, obviamente, que nació para trabajar con el trauma, pero a día de hoy se aplica a un montón de temáticas diferentes, casi diría que a todas, o sea, hoy vamos a utilizar la terapia EMDR con casi que cualquier demanda, porque lo que está demostrado, un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Este sistema del PAI, digamos, de procesamiento adaptativo de la información, hay situaciones que lo van a colapsar, y si yo te digo, respetuosamente, ¿vale? Te lo voy a decir, no te vayas a hacerlo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste X cosa? Siempre nos vamos a ir a un pasado. Esto Mm, antes de haberme formado en MDR, yo le decía a mis pacientes, no te despertaste el 2 de abril sintiendo esto, pensando de esta forma. Es todo aprendido, ¿no? Entonces, así como lo hemos aprendido, también lo podemos desaprender o aprender nuevas formas de ser y de estar. ujú, Pero obviamente requiere todo un trabajo interno. exacto, sí. Y como mucha paciencia también con uno mismo, o sea, Mucho como, amor y mucha compasión. sí, Nos cuesta mucho. exacto, sí. Y a ver, vos hacías MDR también, ¿no? O sea, es parte de Sí, las... yo trabajo con MDR. Ok, vale. Y otra pregunta, ¿por qué en este tipo de traumas, bueno, creo que también un poco en todos, ¿no? Pero en este, enfocándonos en el complejo, en ese que se da en la infancia, Ujú. crónicamente, tal, ¿por qué es que es como casi te diría una condición, no sé, vos me corregirás, que las víctimas o los víctimas, sí, tiendan como a minimizar eso y como que, bueno, o sea, sí pasó esto, pero bueno, nada, o sea, como que yo también me lo tomé muy fuerte o yo fui muy débil, o, no sé qué, o sea, como que minimizan mucho y como si quisieran de alguna forma justificar a esa persona abusadora o a esa persona que los maltrató y, y ponerse ellos o ellas o yo, digamos, en ese lugar de, bueno, no, fui yo, o sea, como que es algo mío y tal, viste, a minimizar. Ujú. Creo que minimizar y comparar nuestros males es un mecanismo de defensa. Siempre va a haber alguien que va a estar peor que nosotros. Lo mío no es suficientemente grave, lo mío no es, ¿no? Marcamos cierta distancia con esa problemática y entonces fingimos que no nos duele tanto. Eso por un lado, creo que a modo general, trauma complejo o no trauma complejo es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero si estamos hablando de haber experimentado, haber vivido situaciones muy complicadas en nuestra infancia por parte de nuestras figuras de cuidado, y aquí ya sabemos que entra todo lo que se dio, es decir, todas las agresiones activas y también todo lo pasivo, el cuidado que no existió, ¿sí? Nosotros necesitamos salvar y rescatar a nuestros padres, ¿vale? Porque somos pequeños, porque nuestra supervivencia depende, para bien, para mal, nos guste o no, de esas figuras de cuidado. Entonces vamos a intentar rescatarlas, aunque sea nuestro psiquismo. ¿Y qué hacemos al rescatarlo? Introyectamos, ¿no? ¿Se entiende el concepto de introyectar? Que los malos, defectuosos y demás somos nosotros. De ahí que a día de hoy la sintomatología también, ¿no? Pueda llegar a ser vergüenza y culpa crónica. Porque tenemos una creencia muy nuclear en el fondo de soy mala, lo hice mal. No nos cuesta. A ver, a mí a veces me pasa que yo trabajo con personas que a nivel racional pueden identificar de, no, yo era una niña y era la otra persona, ¿no? La que está bien, perfecto. A nivel racional lo trabajamos, lo integramos, está buenísimo. No nos olvidemos que a veces la racionalización también puede ser un mecanismo de defensa, Mm, ¿sí? Y a mí me gusta mucho, además de MDR, también trabajar con Internal Family System, que es un modelo terapéutico que viene a plantear que así como tenemos una familia externa, también tenemos una familia interna, ¿no? Y en nosotros cohabitan diferentes partes con diferentes deseos y motivaciones, ¿no? Y esto, no sé si lo hablaba la otra vez, ¿no? Una parte mía quiere gimnasio, otra parte mía quiere comerse dulce de leche y otra parte mía, ¿no? Como que es muy común esto. Por un lado quiero esto, por el otro lado, y es como que, ¿no? Hay partes en conflicto. Ahora ya me fui por las ramas y perdí el hilo de lo que te iba a decir.
Pero bueno, suele, el haber vivido este tipo de experiencias, ¿no? Suele encima contribuir a que se desarrollen partes nuestras aún más como críticas con nosotras mismas, no con el otro. Y entonces ahí venía, ahora sí lo retomé, perdón. Haber vivido trauma complejo puede ser que haya generado partes críticas, partes racionales, que a día de hoy a nivel cognitivo yo sé, pero la parte emocional, ¿no? Quedó olvidada, Mm, quedó, no sé, disociada, etcétera, etcétera. Y es esa la parte que en realidad se activa cuando se te rompe un vaso y tu pareja te dice tal cosa. claro. ¿Se entiende? Porque me fui por las ramas, de repente intenté unirlo y No, me no, pasa un montón. pero se entendió, yo te seguí perfecto. De hecho, sí, o sea, eso que decís de la disonancia es muy, bueno, a mí me recontrapasa y creo que es bastante normal, porque a veces también hablo con una amiga y también escucho, viste, que ella, viste, desde la lógica, desde la razón, es como que ella entiende, y por ejemplo, para hablar de mí, yo entiendo que lo que estoy sintiendo no es real, que no está pasando, yo sé que valgo, yo sé que no sé qué, todo, viste, desde la palabra, de lo racional, pero aún así emocionalmente, a nivel interno, no me lo termino de creer, o igual me sigo sintiendo mal, porque hay la palabra que usaste para mí fue perfecta, o sea, como esa disonancia, disociación, más que disonancia, como si fueran dos personalidades adentro de uno, ¿viste? Ujú. A ver, si estamos hablando de trauma, sobre todo trauma complejo, en el 90%, ahora tiro 90%, ¿vale? No lo tomen tal cual porque no, me acuerdo que es un porcentaje muy, muy alto, así nos lo dicen en todas las formaciones, de disociación, ¿vale? Nosotros necesitamos sentir, no, a ver, haber escuchado historias terribles, pero no sé, me están pegando, me están insultando, la misma figura de cuidado que tiene que protegerme es la que me está persiguiendo en casa con un cuchillo, o sea, y mañana tengo que ir a la escuela. Y mañana tengo un examen, tengo 11 años, me estoy preparando. ¿Vale? Claro, ¿cómo hago yo para estudiar? Si tengo a flor de piel toda esa emoción. Venga, me disocio, me olvido de la emoción, me concentro en mi examen. O al Mm, revés, me- me consume la emoción, ¿no? Y me desborda y no puedo continuar con mi vida, ¿no? mm, Es muy claro, común. es bien feo, ¿no? Como que es súper doloroso escuchar las cosas que pasan y también, bueno, si uno lo vive, bueno, también es como bien, es como un ancla bien pesada que uno arrastra, ¿viste? Y hasta que te la logras cortar es como una cosa que un poco que te consume, ¿no? O sea, porque te desgasta mucha energía. Em, Sí, solamente hay que decir que por eso me gusta tanto trabajar con adultos que han sufrido este tipo de infancias, ¿no? Porque el momento en el cual consiguen enfrentarse ese ancla, es tan bonita esa transformación, es tan bonito ser testigo de ese proceso, ¿no? Yo trabajo con abuso sexual infantil y muchas personas me dicen, "Ah, ¿cómo puede?" O sea, yo con eso puedo trabajar. Otras temáticas me resultan intolerables, pero es que cuando ves que se sacan esa ancla tan pesada, ¿no? Es un proceso de transformación hermoso y creo que también que es necesario, ¿no? Brindarle a las personas esa oportunidad de poder hacerlo. Entonces, alguien tiene que abordarlo. Y también, solamente una cuestión con el tema de disociación. Si bien siempre que hay trauma hay cierto grado de disociación, repito, hay cierto grado de disociación. Después hay personas que desarrollan trastornos, ¿no? De identidad disociativos, que son estas películas más o menos casi que de terror que vemos, ¿no? Donde una misma persona tiene diferentes personalidades, o o sea, hay grados, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir, ¿sí? ok, sí, perfecto. Y es válida la aclaración, porque con estas temáticas creo que siempre hay que ser lo más, lo decíamos también la vez pasada y yo te lo marcaba como que estaba buenísimo porque hay que ser bien, digamos, detallista y cuidadoso y lo más específico posible porque si no uno tira una cantidad de información y de cosas y si no está como enmarcada Mm. puede también ser perjudicial. Y una cosa que te quería preguntar, o sea, en algún punto se sana real, o sea, en algún punto de la vida uno puede decir, ok, realmente sané esto y puedo mirar mi vida y ser feliz a pesar
de mi pasado tan doloroso y ya esas cosas no me afectan o ya las aprendí a... O sea, realmente se puede, hay un punto final de esto. Sí, claro que lo hay, Niti. O sea, a nosotros no podemos, en ningún tipo de terapia, borrar el pasado, porque pasó. Lo que sí podemos trabajar es para poder integrar, ¿no? Esa experiencia, integrar esas emociones, esas sensaciones que son las que se activan a día de hoy y poder vivir con la libertad, ¿no? Que esa integración da. Em, sí, yo creo que una puede ser feliz a pesar de haber vivido una infancia difícil. La infancia difícil, las experiencias adversas nos marcan, claro está, si no las trabajamos y continuamos, ¿no? Actuando y viviendo desde la herida, se ha comprobado que hay muchas enfermedades, bueno, como lo hablaba antes, ¿no? Enfermedades incluso físicas que están vinculadas con esto, pero cuando uno consigue de repente ponerse primero, claro que sí, que uno consigue sanar, integrar eso que le pasó. Y bueno, yo siempre les hablo, intentar transformar todo ese dolor y ese odio en amor. O sea, yo soy una fiel romántica en ese sentido, creo que el amor sana, y cuando agarramos todo ese dolor, ese ancla, ¿no? Y lo transformamos en eso, en amor, se vive diferente. Y he visto procesos de personas que han podido transformar ese dolor en amor, y es muy lindo. Y obviamente no hay, esto no es cuestión de, porque no es una ciencia exacta, digamos, no es que hay tiempo, o sea, depende de, yo le llamo clics o despertares que la persona está teniendo, o sea, como que puede ser 40 años o puede ser a lo mejor 2 años de un trabajo como pleno y dedicado y no sé qué, interior, ¿no? El trabajo, y a lo mejor sanar, pero depende de la persona, ¿no? No de la gravedad o de la amplitud del trauma, sino más bien de la persona. Sí, ahí entra, ¿no? en juego el otro concepto de la resiliencia. Hay personas que ante la misma situación reaccionan muy diferente, la pregunta es por qué, ¿no? Bueno, ahí entra. La resiliencia puede trabajarse, pero también tiene un componente medio innato, ¿no? Hay personas que son más resilientes que otras y por eso, no sé, es un concepto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con los supervivientes de los campos de concentración, porque algunos a día de hoy son premios Nobel y otros acaban suicidándose, ¿no? Claro. Ujú. Ah, eso es re jodido, o sea, es re interesante a nivel, digamos, psíquico, cómo funciona eso en las personas, ¿no? O sea, cómo un mismo evento puede ser tan diferente en las personas. Por ejemplo, no sé, en una familia o dos familias, las dos perdieron al padre o a la madre o X cuando eran niños, también tienen hermanos y tal. Pero una familia a lo mejor se destruye en el proceso y empiezan, porque el dolor es tan fuerte que lo que hacen es lastimarse entre otros, y la otra capaz que es, no sé, unión, y cuidado y más amor y tal, y es una locura de que vos decís, wow, o sea, ¿por qué? ¿Viste? Mm. Sí, si hablamos de sistemas familiares, ahí no solamente hay que hablar de resiliencia, sino también de cómo es ese sistema familiar, ¿no? Cómo regulan y gestionan las emociones, cómo es el apoyo entre todos los miembros, o sea, a nivel del sistema familiar tal. Pero bueno, se puede hablar de dos hermanos que han sufrido la misma pérdida, como uno se va por un camino y el otro se va por el otro, ¿no? Completamente diferente, pensando erróneamente que ambos hermanos tienen los mismos padres, porque no es verdad. Ujú. No tenemos los mismos padres que nuestros hermanos, aunque biológicamente lo sean. Yo agarré a mi mamá a los 27 y mi hermano a los 30 y pico. No es la misma madre. Yo la agarré a mi madre primeriza, mi hermano ya es el tercero, ¿no? Es como no tenemos los mismos padres que nuestros hermanos, eso también es importante saberlo, ¿no? Exacto. Va para otra cosa, pero bueno, quería señalarlo. No sé si viste, y si acá me voy yo por las ramas un poquitito, Sí, pero no sé si viste la serie de adolescencia. sí, sí, Viste sí. que el último capítulo, que es así como de los padres y tal, hay una parte, una de las últimas, que ellos están así como viendo a su hija y como que dicen, ay, qué buena que es y tal. Y entonces uno de los dos hablan y dice, ay, ¿cómo le hemos criado? O no sé qué. Y entonces la madre le dice, igual que a Jamie, o sea, igual que al otro. Y yo lo primero que pensé fue, eso es mentira, o sea, como que no puede ser igual una crianza, por más que sean los mismos padres y las mismas intenciones incluso, pero no es lo mismo. Primero porque ella es hombre, o sea, uno es hombre y la otra es mujer, diferentes edades, diferentes tiempos en la vida de los padres, o sea, como que por más que vos hayas repetido las mismas cosas, rutinas o lo que sea con el niño, no es la misma crianza. No, porque el niño, aunque sean dos niños, no, la subjetividad de esa persona es distinta. Entonces, lo que necesita ese niño, esa niña también puede ser diferente.
exacto. Sí, A ver, incluso los gemelos también, ¿no? O sea, obvio, sí. tal Bueno, cual. hay que mirar, o sea, yo siempre digo, es como, hay un ejercicio muy bonito que es como, no estamos yendo de, no estamos yendo de mambo, pero terminamos, ¿no? Nosotros tenemos un hijo, una hija, y tenemos también las expectativas, ¿no? Entonces, al revés, yo me voy a poner así porque se puede ver. Tenemos a nuestro bebé y tenemos a esa expectativa. Entonces, hay muchas veces que una no nos deja ver al otro, ¿sí? Hay muchas veces que las expectativas de ese hijo que yo tenga no me permite ver al hijo real, ¿no? Mm. Se mete por ahí. Y esto también es importante porque aún siendo gemelos, yo puedo tener dos bebés y puedo tener unas expectativas sobre esos bebés que no me están permitiendo conectar con ese hijo real. Pero bueno, aquí ya nos fuimos. Y para volver de la mano de lo que estás Sí, diciendo, las expectativas también son muy perjudiciales, creo que en estos procesos de trauma y de sanación, porque uno a lo mejor pone una expectativa o una ilusión sobre algo como mecanismo de defensa, de nuevo lo que decías antes, y también puede ser muy peligroso porque viene de la mano de la negación y abrís una puerta que no te lleva a sanar, sino como a seguir ocultando o a seguir permitiendo o a seguir repitiendo patrones, ¿no? cuando me hablas de expectativas, no entendí un segundo la pregunta. O sea, expectativas en qué, en el proceso, expectativas en... Expectativas, sí, en el proceso, pero también en eso que no fue. Por ejemplo, o sea, yo, No, bueno, ahí ya hablamos de otra cosa, que es muy bonito trabajar los tres duelos de la infancia. El duelo por la infancia que tuve, el duelo por la infancia que tendría que haber tenido y el duelo por la infancia que pensé que tuve. ¿Se entienden las diferencias? ujú. No, ok, Ese ok, es un trabajo muy bonito. ok, Ujú. ok. Y, y una preguntita así como para ir, digamos, dándole un encuadre final. Igual lo acabamos de decir, o sea, esto lleva tiempo, depende de cada persona, las terapias que hagan, lo que cada persona se permite también contar y percibir, bueno, depende de muchas cosas. Ujú. ¿Cuáles serían como esos primeros pasos para empezar a recuperar esa confianza en uno mismo que se perdió a través del trauma? ¿Cómo empezar a soltar esa culpa que uno adquiere con ese trauma? O sea, ¿cómo empezar a liberarnos de las cosas negativas, si se quieren, que hoy no nos suman, como son la culpa, la baja autoestima, la no confianza, la falta de amor propio, etcétera? Pequeños pasos para empezar a hacer el switch, hacer un cambio, un clic en eso y permitirnos, bueno, salir de ahí, digamos. Vale. A ver, aquí va a parecer que quiero vender mi profesión, que juego que no va por ahí, pero diría dos puntos. Uno, obviamente, iniciar un proceso terapéutico, ¿sí? Y empezar un proceso terapéutico con personas que estén formadas en trauma. Y esto, insisto, una y otra vez, porque una y otra vez psicólogas me dicen que es trauma complejo. Entonces, claro, no todas las psicólogas somos para todos los pacientes y si viviste una infancia difícil, tenés el derecho de preguntar a esa persona que te va a tratar qué formación tiene en trauma, ¿vale? Y luego de ahí, valorar, ¿sí? Entonces, para empezar un poquito eso. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que podemos leer, hay muchos podcasts que podemos escuchar, pero lo que vamos a estar haciendo es fomentar el mecanismo de defensa de racionalización. Y para poder sanar ese trauma es necesario integrar la sensación y la emoción. Y eso es mejor poder hacerlo acompañado en un espacio cuidado y de seguridad. ¿Sí? A modo de, no sé, te iba a decir chiste, pero en realidad se me pone la piel de gallina, no sé si viste que compartieron ahora en Infobae, no sé si fue así, pero bueno, cómo la gente está haciendo terapia con ChatGPT y ha No, habido no, casos de suicidios, qué porque peligro. claro, si hay algo que tiene, bueno, pues este tipo de inteligencia artificial es que son sumamente complacientes. Entonces te van guiando con aquello que vos querés que la máquina te diga. Una persona con ideación suicida le va a estar casi casi que preguntando, ¿no? A la inteligencia artificial a ver si tengo razón de suicidarme, la máquina te va a decir que sí, porque quiere complacerte, Qué ¿vale? peligro. Así que sí, no, horrible. Así que por favor, hacer este trabajo en un espacio que sea seguro, idealmente en un terapeuta que tenga formación en trauma, repito, no en filósofos expertos en ansiedad, que los he escuchado,
no en número. O sea, no tengo nada contra biodecodificador, no tengo nada. Yo creo que vos trabajas desde ahí. Simplemente digo que no todos los terapeutas somos para todos los pacientes. Otra vez repito, a mí me venís, quiero hacer terapia porque me diagnosticaron Asperger o autismo, y yo te voy a decir no conmigo, ¿vale? Porque no es mi área. Entonces, eso por un lado. Pero, ¿qué podemos hacer si no quiero todavía, no puedo empezar terapia? Empezar a desarrollar un adulto interno. ¿Cómo desarrollamos un adulto interno? Hábitos saludables, empezar a cuidarnos como no nos han cuidado en esa infancia. Entonces, cosas básicas, dormir las horas que tengo que dormir, comer lo que tengo que comer, hacer ejercicio físico, caminar por la naturaleza, y ayer lo compartí en redes sociales, voluntariado. El voluntariado tiene una cantidad de beneficios para la salud mental que de verdad, es muy terapéutico. Las personas que hacen voluntariados tienen menos depresión, tienen mayor autoestima, menos ansiedad, le encuentran un sentido a la vida que para personas con trauma complejo a veces es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, cositas que puedo empezar a hacer hasta empezar un proceso terapéutico, estas que te estoy contando. Me encantó, perfecto. Pensé que me ibas a decir tipo las cosas así como que uno suele escuchar más y la verdad que pum, me sorprendiste, así que me encantó. Y también me gustó lo que dijiste al principio de que lo habíamos mencionado un poquito en la vez pasada, pero me gusta que se refuerce esto de que no todos los terapeutas son para todos los pacientes. Y si sos terapeuta y estás mirando esto, o si sos paciente y estás mirando esto, viste, tener eso en cuenta y tener como mucha responsabilidad y que si sos paciente, que la desesperación y la tristeza, viste, no te hagan ir como un caballo así, taca, lo primero que llega, sino que tengas paciencia, que si no te sentís cómodo, que si no te sentís cómoda, ok, busques a otro, ¿sabes? Pero, viste, no vayas con lo primero por más de que no te sientas cómodo, porque una de las cosas por las que estás arrancando terapia es para valorarte y para respetar a vos, y entonces si vas a un lugar donde no te sentís cómodo, estarías yendo en contra de eso, de lo que querés sanar. Y como terapeuta, viste, tener esa responsabilidad, como decís vos, Mel, o sea, mira, yo esto no lo trabajo, y me hace acordar mucho a la forma de mi esposo, que él es fisioterapeuta, kinesiólogo, bueno, yo también, pero él lo trabaja más en esa área, y él, siempre que vienen los pacientes, los trabaja todo el área que él conoce, ¿no? Y hubo más de un paciente, no demasiados, pero sí más de uno donde él dijo, mira, hasta acá llego yo no tengo más nada que hacer, no te puedo seguir tratando, o sea, busquemos a otro lado y lo referimos, pero desde la sinceridad y no como desde la, no, bueno, es plata y que entra y no sé qué, porque, viste, va más allá de eso, hay una persona detrás, ¿me Sí, entendés? te puede hacer muchísimo daño, Mechi. O sea, y es más, diría, no es solamente por vender la profesión, ¿no? De psicoterapeuta o psicóloga clínica en forma de trauma, no va solamente por ahí. O sea, yo a mis pacientes les voy a mandar al fisio, porque si estamos hablando de que el trauma se acumula en el cuerpo, ¿no? Va a haber tensiones, que va a ser importante que haya un equipo multidisciplinar detrás, ¿no? Un fisio, yo no distingo mucho entre fisio o quiropráctico para mí, ¿viste? Pero bueno, alguien que te trabaja a nivel somático, la acumulación de toda esa energía en el cuerpo, a lo mejor va a ser importante, obviamente, trabajar con médicos y psiquiatras en algunos casos, digamos, un tratamiento más holístico, comprendiendo de que no, Exacto. un solo enfoque no alcanza. Sí, así que, bueno, yo encantadísima nuevamente con esta conversación porque me encanta todo lo que tenés para aportar y la forma que lo decís. Me gusta mucho, te repito, me encanta que seas tan cuidadosa, respetuosa con este área y que siempre, viste, estés tan consciente de lo que estás diciendo y que hay muchas personas del otro lado escuchando, entonces agarrando tratando, ¿viste? Pero yo creo que lo haces de cada cosita, que no quede nada suelto, a libre interpretación, ¿viste? Sino como dejarlo todo siempre en un marco, ¿viste? Para cuidar a las personas que escuchan y no generar, ¿viste? Nada complicado, más de lo que ya esa persona puede estar viviendo. Así que, por mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vos por invitarme, sabes que me encanta estar acá. Me encanta y bueno, obviamente tenemos más, bueno, ganas tenemos de hacer más. Que nos pueden dejar en los comentarios qué temática les gustaría que conversáramos, qué quieren que Mel nos cuente, nos hable más sobre algún tema particular y bueno, lo estamos leyendo para obviamente hacerlo.
Exacto. Gracias, Melchi. Gracias por este espacio. Un Gracias. abrazo grande. Gracias. Chao, chao.